Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy daremos continuación a nuestra unidad uno, el acto administrativo. Noté que muchos estudiantes aún tienen que seguir perfeccionando su conocimiento sobre los requisitos de validez del acto administrativo que vimos en la en la clase anterior. Y me tomé la libertad de colocarles un ejemplo práctico sobre cómo se determina si el acto administrativo que se va a analizar cumplió o no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la LOPA. En primer lugar, tenemos el nombre del ministerio u organismo al que pertenece el órgano que emite el acto. Yo tomé un acto administrativo de la Procuraduría General del Estado Táchira. Entonces, tenemos que el nombre del ministerio o organismo al que pertenece el órgano que emite el acto es la Procuraduría General del Estado Táchira. En segundo lugar, en el segundo ordinal, está el nombre del órgano que emite el acto. Es la misma Procuraduría General del Estado Táchira. En tercer ordinal, el lugar y la fecha donde el acto es dictado. Tenemos que fue en la ciudad de San Cristóbal, es el lugar, a los 16 días del mes de agosto del año 2017. Esa es la fecha. Cuarto ordinal, nombre de la persona u órgano a quien va dirigido. Eso usualmente se encuentra estipulado en el resuelve o decisión del acto administrativo. En este caso es un acto administrativo general, perdón, un acto administrativo de efectos particulares para un grupo colectivo de personas determinado, que son los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas del Ejecutivo del Estado Táchira. Eso es a quien va dirigido el acto administrativo. El ordinal quinto habla de la expresión suncita de los hechos, de las razones que hubieran sido legales y los fundamentos legales pertinentes. Usualmente, este numeral se encuentra al inicio en los considerando. En ejercicio de mis funciones como procuradora del Estado Táchira, designada conforme al decreto número 10 del 21 de enero del 2016, publicado en Gaceta Oficial del Estado Táchira, número extraordinario 6732, de fecha 21 de enero del 2016, acta de juramentación de fecha 21 de enero del 2016 y de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 15, numeral 14 de la Ley de la Procuraduría General del Estado Táchira, publicada en Gaceta Oficial del Estado Táchira, número extraordinario 6021, de fecha 17 de junio del 2015, considerando que el registro de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas del Ejecutivo del Estado Táchira tiene por objeto centralizar y organizar la información básica y actualizada de las personas que han laborado para el Ejecutivo del Estado Táchira y han sido acreedores de derecho a jubilación o pensión una vez cumplidos los requisitos establecidos por ley, considerando que conforme a la data llevada por el registro de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, se observa que existen aproximadamente 143 beneficiarios que aún no han acudido a la sede de la Procuraduría General del Estado Táchira a presentar la documentación que permite actualizar el expediente correspondiente al censo anual llevado a cabo por el órgano, considerando que 19 jubilados y pensionados del Ejecutivo del Estado Táchira acudieron a la sede de la Procuraduría General del Estado Táchira a manifestar su imposibilidad de actualizar sus respectivos expedientes dentro del lapso establecido en el artículo 75 de la Ley de la Procuraduría General del Estado Táchira, considerando que dentro de las atribuciones conferidas al Procurador o Procuradora General del Estado Táchira, de conformidad al artículo 15, numeral 14, le corresponde llevar el registro de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas del Ejecutivo del Estado Táchira, considerando que el artículo 5 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6147, extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, establece el principio de la administración pública al servicio de las personas, el cual señala que la administración pública debe asegurar a todas las personas la efectividad de sus derechos, así como la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas de acuerdo con las políticas que se dicten. Vamos entonces al ordinal 6, la decisión respectiva, si fuese el caso, que se manifiesta usualmente en el resuelve o dispositivo. La conclusión o decisión que va a tomarse, que en este caso es un único, aperturar a partir del 16 de agosto del 2017 y hasta el día 15 de septiembre del 2017, ambas fechas inclusive, el lapso para realizar el censo anual de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas del Ejecutivo del Estado Táchira.
Séptimo, nombre del funcionario o funcionaria que lo suscribe con indicación de la titularidad con la que actúa e indicación expresa en caso de actuar por delegación del número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia. En este caso, la funcionaria es Zaida Zulay Urbina Carballo, Procuradora General del Estado Táchira. Aquí tenemos la titularidad con la que actúa, es de procuradora. Eh, Tenemos también el acto administrativo que le dio esas facultades, que es el decreto número 10 de fecha 21 de enero del 2016, publicado en Gaceta Oficial del Estado Táchira, número extraordinario 6732 de fecha 21 de enero del 2016 y la acta de juramentación. Último requisito, el sello de la oficina. Aquí, si ustedes pueden ver, encima del nombre de Zaida está el sello, cumpliendo este acto administrativo con todos los requisitos de validez. Entonces, culminada esa explicación, tenemos la nulidad del acto administrativo. En este caso va a ser desarrollado según la doctrina del doctor Araujo Juárez, José Araujo Juárez, en su libro del año 2024. ¿Qué nos dice Araujo Juárez? Bueno, la nulidad en el ámbito jurídico es una sanción que priva de efectos a un acto cuando éste ha sido emitido en contravención al ordenamiento jurídico, lo cual implica esencialmente que dicho acto no tiene validez jurídica por haber nacido de un vicio o un defecto que vulnera normas fundamentales. Esta figura también se aplica al derecho administrativo a través de la llamada nulidad administrativa, la cual regula los casos en los que un acto dictado por la administración pública presenta irregularidades que afectan su validez o su eficacia. Dentro del sistema jurídico venezolano, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos reconoce dos tipos de nulidad administrativa, la nulidad absoluta y la relativa, también conocida como anulabilidad. De acuerdo con Araujo, la nulidad absoluta se origina cuando el acto presenta un vicio muy grave que atenta directamente contra normas fundamentales de orden público, como la falta de competencia o la violación de derechos esenciales. Este tipo de nulidad no requiere que un particular la solicite. Puede ser declarada de oficio por la propia administración o por el juez en cualquier etapa o proceso y no está sujeta a un plazo específico. Por su parte, o por el contrario, la nulidad relativa o anulabilidad se refiere a irregularidades menos graves, como errores en el procedimiento o solo pues, o de repente un error en datos de las personas a las cuales se va a aplicar el acto administrativo y solo puede ser alegada por los interesados dentro de un plazo legal. Además, puede ser subsanado mediante una convalidación administrativa. En cuanto a su origen, la invalidez de un acto puede ser originaria, es decir, se va a presentar en el acto administrativo desde el momento en que se dictó, o sobrevenida, cuando el acto nace válido, pero pierde su validez posteriormente por cambios en el ordenamiento jurídico, ocurrieron nuevos hechos o se ha incumplido o hay un incumplimiento, perdón, por parte del interesado. Los efectos de la nulidad van a depender de su tipo. Si es absoluta, el acto se considera como si nunca hubiera existido y no puede generar derechos válidos. Y si es relativo, el acto sigue produciendo efectos hasta que sea anulado formalmente. Así, la teoría de la nulidad administrativa permite equilibrar el respeto al orden jurídico con la estabilidad de los actos públicos, diferenciando entre lo que debe ser lo corregido y lo eliminado. Araujo Juárez nos da una clasificación sobre la nulidad administrativa y habla de la teoría de la nulidad absoluta, o yo le coloqué, que es lo que deben entender, que son los vicios de fondo. La teoría de la nulidad relativa o anulabilidad o de los vicios de forma, y Araujo Juárez habla de una tercera categoría que son los vicios intrascendentes, vicios inoperativos o, en fin, irregularidades no invalidantes. Subclasifica los vicios de nulidad absoluta o de fondo en vicio de incompetencia de la causa, del contenido, la desviación del poder procedimental y determinación constitucional o legal, y los vicios de la nulidad relativa en vicios de forma, vicios de inmotivación y cláusula accesoria. Vamos a desarrollar cada uno de ellos.
La teoría de la nulidad absoluta o de fondo. El acto administrativo será considerado absolutamente nulido cuando incurra en alguno de los vicios previstos en el artículo 19 de la LOPA. Estos vicios han sido tradicionalmente considerados por la doctrina como los más graves, dado que afectan la esencia misma de la legalidad administrativa. Por ello existe una corriente doctrinaria que sostiene que cualquier otra causa de nulidad absoluta debe poder reconducirse a los supuestos contenidos en este artículo. En consecuencia, se ha interpretado que el listado o la enumeración del artículo 19 constituye una enumeración taxativa, es decir, cerrada y no sujeta a ampliación por vía interpretativa. Sin embargo, esta postura es respaldada por la jurisprudencia de acuerdo a lo que refleja la sentencia número 73 de la Sala Político-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia del año 1992, de la fecha 5 de mayo de 1992, caso Ángel Villegas, en la que se reafirma que no se puede invocar causas de nulidad absoluta distintas a las previstas a la ley. ¿Qué nos dice el artículo 19? Los actos de la administración serán nulos, absolutamente nulos, en los siguientes casos, cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o ilegal, como el artículo 138 de la Constitución, cuando resuelve un caso procedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa, es decir, cuando la administración pública ha tomado una decisión recurrente sobre una situación determinada que se va a dar a lo largo de la historia y de repente empieza a cambiar el criterio, cambia el criterio que se había estado aplicando. Cuando su contenido sea imposible o de ilegal ejecución y cuando hubiesen sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes o con presidencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Araujo nos habla de entonces otros tipos de vicios, pero sin embargo él va subsumiendo estos vicios en lo que ya hemos descrito en los cuatro numerales que establece el artículo 19. Eh, Araujo dice o establece en su doctrina que la jurisprudencia a raíz del Tribunal Supremo de Justicia ha ido evolucionando en ciertos casos, identificando situaciones que no están previstas en esos cuatro literales. Por su gravedad o afectación al orden público, también podrían dar lugar a una nulidad absoluta. Esto refleja una tensión entre el principio de tipicidad que exige que las causas estén expresamente señaladas y el principio de legalidad sustancial que va a permitir al juez valorar si un acto merece ser expulsado del ordenamiento por razones de fondo, aunque no esté expresamente listado. Este desarrollo jurisprudencial abre un debate sobre si la lista del artículo 19 debe leerse completamente cerrado, es decir, tasativo, o si admite alguna flexibilidad en caso excepcional cuando el vicio sea grave, que resulte incompatible con la legalidad administrativa. Lo que nos lleva al primer vicio, que es el vicio de incompetencia. Se refiere a una falla en el elemento esencial del autor del acto administrativo, es decir, el funcionario público o el órgano que lo emite. Este vicio se fundamenta en el principio de la competencia, establecidos en el artículo 139 de la Constitución y el 18 de la LOPA que señala que los órganos públicos o los órganos del poder público solo pueden hacer lo que la ley les permite. La inobservancia de este principio conlleva la nulidad del acto administrativo. Dentro del vicio de incompetencia se distinguen dos categorías principales, la incompetencia manifiesta y la incompetencia relativa. La incompetencia manifiesta es un tipo de incompetencia más grave que hace referencia a que el acto es dictado por una autoridad manifiestamente incompetente, tal como lo estipula el ordinal 4 del artículo 19 de la LOPA. Se distingue a su vez de varias modalidades. La primera modalidad es la usurpación de autoridad o de poder. Se produce cuando una persona que no es un funcionario público y carece por completo de una investidura pública asume y ejerce funciones públicas. En otras palabras, es una persona, alguien, que no tiene ninguna autoridad actuando como si la tuviese, lo cual tiene como consecuencia que los actos emanados de esta autoridad usurpada sean ineficaces y nulos absolutamente, de acuerdo al artículo 138 de la Constitución. ¿Qué excepción se puede establecer en este caso? Se salvan aquellos casos de la teoría del funcionario de hecho.
donde por razones de seguridad jurídica los actos pueden mantener cierta validez. La segunda modalidad que se presenta, de acuerdo a Araujo Juárez, es la usurpación de funciones. Ocurre cuando una autoridad legítima, es decir, un funcionario público o un órgano que sí tiene investidura pública, invade la esfera de competencia que la Constitución atribuye directamente a un órgano perteneciente a otra rama del poder público. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo invadiendo competencias del Poder Legislativo. ¿Qué consecuencia acarrea? Pues que los actos son absolutamente nulos por violación directa e inmediata del ordenamiento constitucional. Tercera modalidad, extralimitación de funciones o de atribuciones. Ocurre cuando un órgano ejerce funciones o atribuciones que no le corresponden y que están específicamente señaladas a otro dentro de la misma rama del poder público, es decir, hay una invasión o inferencia de competencias a nivel horizontal dentro de la misma rama. También ocurre cuando la autoridad administrativa realiza un acto para el cual no tiene competencia legalmente expresa. A diferencia de la usurpación de autoridad o de poder, la extralimitación de funciones viola el ordenamiento legal o administrativo de las competencias. No es directamente constitucional. El último modalidad es la falta de legitimación. Este supuesto se refiere a una cualidad específica que el órgano debe poseer para poder actuar válidamente en ciertos casos, incluso si es competente por razón de la materia o jerarquía, implica la necesaria intervención o control de otro órgano a través de una autorización o aprobación administrativa previa, cuya ausencia va a viciar el acto administrativo. Segundo tipo vicio de incompetencia, la incompetencia relativa. Es una forma menos grave de vicio y sus consecuencias no siempre implican una nulidad absoluta. Araujo Juárez nos habla de dos tipos de incompetencia relativa, la jerárquica y la temporal. La jerárquica se produce cuando una autoridad administrativa desconoce el orden jurídico y emite un acto que le corresponde a un superior o a un inferior según las reglas de organización interna. ¿Qué consecuencia trae o qué efecto tiene? Por regla general, solo produce un supuesto de incompetencia relativa y por consiguiente origina únicamente una nulidad relativa al acto. La incompetencia temporal se refiere a la emisión de un acto administrativo fuera del lapso o tiempo legalmente establecido para su dictado. Este tipo de acto solo será anulable cuando la naturaleza del término o plazo así lo imponga. Si no es así, la irregularidad solo dará lugar a la posible exigencia de responsabilidad del funcionario público por la demora conforme al artículo 3 de la LOPA, pero no necesariamente la nulidad del acto administrativo. El segundo tipo de vicio que establece Araujo Juárez es el vicio en la causa. La causa del acto administrativo, como ustedes recordarán, se refiere a los motivos o presupuestos de hecho y de derecho que justifican una decisión. El artículo 18 y numeral 5 de la LOPA exige que todo acto administrativo debe contener una expresión suscita de los hechos, las razones que hubiesen sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes. Un vicio en la causa se presenta entonces cuando estos motivos son defectuosos, lo cual lo clasifica en dos tipos, la cosa decidida administrativa y el falso supuesto o suposición falsa. La cosa decidida administrativa es un vicio que ocurre cuando la autoridad administrativa desconoce o resuelve de manera diferente una situación jurídica que ya fue decidida de forma definitiva por un acto administrativo anterior y que creó unos derechos adquiridos a los particulares. En otras palabras, una vez que la administración pública emite un acto definitivo que crea derechos, no puede retractarse de forma arbitraria o volver a decidir sobre el mismo asunto de manera contradictoria. Si lo hace, el nuevo acto que desconoce la decisión previa está afectado de nulidad absoluta. Falso supuesto o suposición falsa. Este vicio se refiere a la falsedad absoluta, es decir, total o tergiversación de presupuestos, motivos de hecho, de derechos, en los que se va a fundamentar el acto administrativo. Es decir, la administración toma una decisión basada en una realidad o en una forma que no es la correcta.
Este supuesto o falso supuesto se subdivide en dos tipos o existen dos clasificaciones para el falso supuesto. El falso supuesto de hecho o vicio y los motivos fácticos y el falso supuesto de derecho, vicio de los motivos jurídicos o ausencia de base legal. Son los dos tipos de falso supuesto que se pueden dar y no pueden darse al mismo tiempo. Solo se puede alegar uno o el otro. El falso supuesto de hecho se produce cuando la administración basa sus actos en hechos que no son ciertos, son inexistentes, falsos o fueron apreciados o calificados de forma errónea. También ocurre si los hechos realmente significativos no son tomados en cuenta o si se dan por ciertas cuestiones no involucradas en el asunto o sin prueba de que los respalden. El falso supuesto de derecho ocurre cuando la administración fundamenta su acto en una norma jurídica que no es aplicable al caso concreto, subsume los hechos existentes en una norma errónea o inexistente o incurre en una errónea fundamentación jurídica. Tercer tipo de vicios, el del contenido u objeto del acto administrativo. Es la decisión, disposición, orden o prohibición que se expresa en el acto. El artículo 18, numeral 6, exige que el objeto del acto sea lícito, es decir, legal, posible materialmente y determinado o determinable. Si el contenido no cumple con estos criterios, el acto está viciado. Y nos habla de tres posibles situaciones. El objeto de imposible ejecución, el objeto ilícito o de ilegal ejecución y el objeto indeterminado. El objeto de imposible ejecución. El contenido del acto es de tal naturaleza que no puede ser ejecutado material o físicamente. En consecuencia, el acto ordena o permite algo que es inviable de realizar en la realidad. La imposibilidad debe ser originaria, es decir, desde el momento en que se emite el acto administrativo y no sobrevenida. Por ejemplo, una licencia para construir un edificio en un lugar donde es físicamente imposible erigirlo o una orden de pago en una moneda que no existe. No es un problema de ilegalidad, sino de ineficacia práctica. El objeto de ilícita o ilegal ejecución. El contenido del acto administrativo, en este caso, es contrario a la ley. ¿Por qué? Está prohibido legalmente o constituye un delito ejecutarla. No es la ejecución ilegal, sino que propiamente el contenido de la decisión. Por ende, lo que el acto dispone, autoriza u ordena es intrínsecamente ilegal. Por ejemplo, la expedición de un permiso o licencia para actividades que están expresamente prohibidas por la ley, como la venta de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o una multa que se aplica por una conducta que no está tipificada como una infracción. Este vicio da origen a la nulidad absoluta de acuerdo al numeral 3 de la LOPA, perdón, el numeral 3 del artículo 19 de la LOPA. El objeto indeterminado. Bueno, el contenido del acto administrativo es impreciso, vago o ambiguo, de modo que no permite conocer con certeza qué es lo que la administración ha decidido, ordenado o prohibido. Un ejemplo es una sanción administrativa que no especifica el monto de la multa impuesta. Según la doctrina, este vicio, al no estar expresamente contemplado en el artículo 19, numeral 3, como causal de nulidad absoluta, podría originar una nulidad relativa o afectar más la eficacia o la validez de este acto. ¿Cómo se solucionaría? Pues la administración tendría que realizar una subsanación y señalar o aclarar la situación. Y hasta que no se aclare, no se podrá ejecutar o no podrán ejercer los administrados la ejecución o la interposición de recursos administrativos. En cuarto lugar, tenemos los vicios de desviación de poder. Se produce cuando una autoridad administrativa, al dictar un acto administrativo, no persigue un fin público específico para el cual la ley le otorgó esa competencia, sino que busca un objetivo diferente. Es un vicio que afecta el elemento teleológico, el fin o propósito del acto administrativo. Este tipo de vicio se puede dar de dos formas, de objetiva o subjetiva. La subjetiva ocurre cuando a través del acto administrativo se persigue un fin privado o interés particular, es decir, el funcionario utiliza su poder para beneficiarse a sí mismo o a terceros en lugar de servir al interés público. Por ejemplo,
Un funcionario que otorga un contrato a una empresa de un familiar en lugar de seleccionar la mejor oferta para la administración. En este caso se incurre en una desviación de poder subjetiva. El objetivo es o se ocasiona cuando el acto administrativo persigue un fin de interés público que no coincide con el interés público específicamente previsto por la norma que le atribuye la competencia. ¿Qué quiero decir esto? ¿O qué quiere decir eso? Aunque el fin pueda ser público o de interés público, si no es el fin específico que la ley mandata, para esa actuación se configura un vicio. Por ejemplo, si un órgano solicita la expropiación de un terreno con el fin de declararlo público para construir una escuela, que en principio es un fin público, pero el verdadero motivo que tiene ese funcionario público para solicitar la expropiación, mm, es usar el terreno para un proyecto urbanístico lucrativo, que también es un fin público, pero distinto al previsto para la expropiación, pues estaría entonces ante una desviación objetiva. Quinto vicio, el procedimental. Se refiere a irregularidades o incumplimientos de las normas que regulan el procedimiento administrativo para la creación de un acto. A diferencia de los vicios de forma, que se refiere a una declaración de voluntad o presencia material del acto, los vicios procedimentales afectan el proceso mediante el cual llega a una decisión, incidiendo en su validez. El primer vicio procedimental es el vicio de ausencia absoluta de procedimientos. Este vicio ocurre cuando el acto administrativo es dictado por una prescindencia total y absoluta del procedimiento administrativo legalmente establecido. Es la falta completa de los trámites y fases que la ley exige para la formación de la voluntad administrativa. Aunque es difícil que haya una ausencia total de formas en la práctica administrativa, este vicio se da cuando el procedimiento es tan deficiente que equivale a una inexistencia. El vicio de desviación de procedimiento se presenta cuando la administración observa un procedimiento o establece un procedimiento, pero no el específico y correcto que la ley ha previsto para ese tipo de acto. Aunque se siguen ciertos trámites, no son los adecuados para una situación particular. El vicio de indefensión. El vicio de indefensión es uno de los más importantes y graves en el procedimiento administrativo, ya que vulnera el derecho a la defensa del administrado, que es un principio constitucional. Implica que el interesado no tuvo la oportunidad efectiva de conocer, alegar y probar lo que considera pertinente para proteger sus derechos. Un acto dictado con este vicio es de nulidad absoluta. ¿En qué engloba este tipo de vicio? Primero, la falta de notificación. Se da cuando el interesado no es notificado de la apertura del procedimiento o de la decisión que se ha dictado, impidiéndole ejercer su defensa. Es un requisito esencial para la eficacia del acto administrativo y garantizar el debido proceso. En segundo lugar, está la negativa de argumentos y pruebas. Ocurre cuando, a pesar de que el interesado es convocado o participado de la existencia de un procedimiento, se le niega la posibilidad de presentar sus alegaciones, argumentos o pruebas, o estas no son incorporadas o consideradas en el expediente. El derecho a la defensa incluye la posibilidad de aportar todo lo necesario para su caso. En tercer lugar está la notificación defectuosa, lo que implica que aunque se intentó notificar el acto, la forma en que se hizo contiene errores que pueden generar indefensión. En este caso se engloba tres posibles situaciones: la falta absoluta, la notificación que induce un error o la notificación con otro tipo de defectos. La falta absoluta es cuando la notificación no cumple con los requisitos elementales, de tal forma que el acto no adquiere eficacia respecto a terceros y es tan grave que equivale a una inexistencia de notificación, ya que la voluntad administrativa no se ha exteriorizado válidamente. La notificación que induce error sucede cuando la notificación contiene información errónea que lleva al interesado a interponer un recurso o instancia o plazo incorrecto. A pesar del error de la administración, el derecho del interesado a recurrir o actuar en el órgano es competente se mantiene a salvo. Y la notificación con otro tipo de defectos. Bueno, en este caso se refiere a omisiones o errores en la notificación. Por ejemplo, si nos informa sobre los recursos procedentes, en estos casos, la notificación puede ser válida para la eficacia del acto, pero los plazos para interponer recursos no empiezan a computarse sino hasta que la administración corrige el error.
Otro tipo de vicio que engloba la indefensión es el vicio por consulta administrativa, que se refiere a irregularidades en el procedimiento de consulta a órganos especializados o técnicos dentro de la administración. Aquí existen dos tipos de consulta administrativa: los informes u opiniones vinculantes y los informes u opiniones no vinculantes. Los vinculantes suceden cuando la ley exige un informe u opinión que es vinculante para la autoridad que toma una decisión. Su omisión o la falta de conformidad con este informe implica una nulidad absoluta del acto final. La autoridad está obligada a seguirlo o al menos a justificar su apartamiento si la ley lo permite. En el caso de informe u opinión no vinculante, si el informe no es vinculante, pues la autoridad administrativa tiene la libertad de seguirlo o no. Sin embargo, si la autoridad se equivoca y cree que está obligada a seguir un informe que en realidad no es vinculante, esto puede configurar una incompetencia negativa o un error de derecho que viciaría el acto. El último vicio que engloba la indefensión es el vicio de consulta pública. Este vicio se refiere a un incumplimiento o irregularidad a la consulta pública de procedimientos administrativos, especialmente en la elaboración de normas o actos de contenido normativo. La Constitución y la ley exigen la participación ciudadana en la toma de decisiones normativas, por ejemplo, a través de audiencias públicas. La omisión o el incumplimiento irregular de consulta pública, como no evaluar las opiniones presentadas, constituye un vicio procedimental. Esto no solo exige la celebración de la consulta, sino también la motivación razonada de por qué las opiniones de los particulares fueron estimadas o desestimadas. El incumplimiento de este requisito esencial lleva a la nulidad absoluta de la norma aprobada, ya que vulnera derechos fundamentales como la participación ciudadana y el debido proceso. El último vicio de la nulidad absoluta es en la determinación constitucional o legal. Esta es una causal de nulidad de carácter residual, lo que significa que abarca aquellos casos en los que la nulidad de un acto administrativo está expresamente establecida en una norma constitucional o legal. No se refiere a un elemento específico del acto administrativo, sino de una sanción jurídica de nulidad que deriva directamente de una disposición de ley. Por ejemplo, los actos administrativos dictados en ejercicio del poder público que violen o menoscaben derechos garantizados en la Constitución y la ley, tal como lo establece el artículo 25 de la Constitución, o actos emitidos por una autoridad usurpada, como lo que establece el artículo 118, es decir, por alguien que no tiene la competencia legal para dictar ese acto. Lo que nos lleva a la teoría de la nulidad relativa de forma o anulabilidad. Esta teoría, también conocida como los segundos tipos de nulidades existentes, de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, establece que los actos administrativos que presenten ciertos defectos no son nulos de pleno derecho, es decir, nulidad absoluta, sino que pueden ser anulados si así se declara por una autoridad competente o un tribunal. En el sistema jurídico, la regla general es la presunción de anulabilidad, lo que implica que un acto se considera válido hasta que se demuestre lo contrario y se anule. La nulidad absoluta es la excepción. ¿Cuál es el fundamento legal de este tipo de nulidad? Lo del artículo 20 y 21. El 20 señala que los vicios de los actos administrativos que no llegasen a producir nulidad de conformidad al artículo anterior, es decir, el 19, de la nulidad absoluta, los hará anulables. Es otra forma en que se puede decir que son vicios de nulidad relativa. El artículo 21 señala si en los supuestos del artículo precedente el vicio afectase solo una parte del acto administrativo, el resto del mismo, en lo que sea independiente, tendrá plena validez. El Araujo Juárez enuncia los tipos de vicios que puede generar este tipo de nulidad relativa. Son los vicios de forma, los vicios de inmotivación y la cláusula accesoria. Los vicios de forma. Este vicio se refiere a la omisión o cumplimiento irregular de requisitos relacionados con la forma externa del acto administrativo. Aunque la forma es un elemento esencial, no es cualquier defecto en ella acarrea la nulidad absoluta. Si el acto no cumple con formalidades legales como estructura, encabezado, firma, pero estos defectos no impiden que el acto logre su fin y no causan indefensión grave, se considera un vicio de forma que conduce a la anulabilidad. Lo siguiente sería el vicio de inmotivación.
El vicio de inmotivación, primero debemos entender que la motivación es la aplicación de hechos y fundamentos jurídicos que llegaron o llevaron a la administración a dictar un acto. Es un requisito esencial para la validez de la mayoría de los actos administrativos, excepto aquellos que sean de trámite o normativos. El vicio de inmotivación se da cuando hay una ausencia o un defecto en esta justificación que pueden ser insuficiente, contradictoria o sobrevenida. Insuficiente se produce cuando la motivación del acto es exigua o carece de condiciones mínimas necesarias. No se trata de una ausencia total, sino que la justificación es limitada y no permite comprender las razones de la decisión. Es como si la explicación fuera muy vaga o mínima de por qué razones se tomaron las decisiones que se tomaron. La contradictoria, también llamada antitética o inteligible, este vicio ocurre cuando las razones o fundamentos expuestos en la motivación se destruyen entre sí por contrarios o incoherentes motivos. La motivación resulta muy confusa, incomprensible o discordante, haciendo imposible entender los motivos o las razones que da la administración pública para tomar una decisión. La motivación sobrevenida es el acto de la administración que intenta corregir o añadir la motivación de un acto administrativo con posterioridad al que se haya adquirido firmeza o causado estado. Es decir, que ya no puede ser modificado por la propia administración de forma ordinaria. También se extiende esta noción a cuando un juez de manera irregular intenta motivar un acto administrativo en un proceso judicial, invadiendo competencias administrativas y violando el principio de separación de poderes. Lo que nos lleva al último vicio, que es el de la cláusula accesoria. Este vicio se refiere a los defectos que afectan solo a cláusulas accesorias de un acto administrativo. La cláusula accesoria son los elementos adicionales, condición, modo, plazos, que pueden acompañar un acto principal. Debido al principio de accesoriedad, un vicio en una cláusula no se invalida en principio la totalidad del acto administrativo principal, sino que produce una nulidad parcial. La parte viciada es la que puede ser anulada, mientras que el resto del acto administrativo mantiene su validez. Teoría de los vicios intrascendentes, vicios inoperantes o, en fin, irregularidades no invalidantes. Esta teoría señala Araujo Juárez, que reconoce que no cualquier irregularidad en un acto administrativo puede llevar a su invalidez. Existen irregularidades de menor grado o de menor gravedad, aunque afecten la licitud del acto, no son lo suficientemente importantes como para causar una nulidad, ya sea absoluta o relativa. Este tipo de vicio es intrascendente cuando se trata de una irregularidad que no es invalidante. Esto ocurre cuando la infracción a la norma o al procedimiento es leve y fundamentalmente no causa un daño o indefensión al interesado ni impide que el acto cumpla su finalidad o produzca sus efectos. Estas irregularidades, al ser menores, no acarrean una nulidad del acto y en todo caso podrían ser subsanadas. Por ejemplo, un error en tipografía, en la fecha del documento, una firma que está ilegible, colocar mal un número de cédula, son situaciones, no, perdón, eso sí tiene que corregirse, pero una firma ilegible o un error de repente estructural, pero que no vaya a afectar los derechos del interesado ni el procedimiento que se está llevando, pues es intrascendente que puede ser corregido por la administración. Con esto finalizamos la clase del día de hoy. Cualquier duda, pregunta o inquietud relacionada con el tema me pueden escribir a través de la mensajería y con gusto la resolveremos en la brevedad. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día.